Buenas tardes. Bienvenidos sean todos a esta tercera ponencia, que es parte de nuestro ciclo de ponencias que estamos dando a todos aquellos profesionales de la salud mental que han contestado nuestro cuestionario. Entonces, empecemos con la magia como arte terapia en tiempos de COVID. Pero antes que nada, permítanme presentarme. Mi nombre es Nadia Vivanco, soy ingeniero industrial y tengo una especialidad en finanzas. Trabajé alrededor de 20 años en la industria farmacéutica, específicamente en el área de logística, compras, y soy maga profesional de oficio. Actualmente soy psicóloga y estoy participando en el proyecto de investigación en el que estamos estudiando los efectos del COVID en la salud mental en los trabajadores de la salud. Entonces, empecemos. Con una pequeña introducción. Empecemos, pues. Desde tiempos inmemoriales se sabe que el arte tiene un poder curativo. Y Adrian Hill es el primer terapeuta artístico reconocido, pero ¿quién es Adrian Hill? Adrian Hill es un oficial de la Armada Británica que luchó en la Primera Guerra Mundial. Entonces, en ese momento tan estresante, tan problemático que es estar en guerra, él no veía una forma de solucionar el estrés y la ansiedad de la que tenía, y lo que hizo fue empezar a pintar en los momentos que se podía en la guerra. Entonces empezó a pintar, a pintar, a pintar, a pintar, y él encontró en la pintura una forma en la que él podía eh, liberarse del estrés. Y era una forma catártica y terapéutica en ese momento para él. Terminando la Primera Guerra Mundial, Adrian Hill afortunadamente sobrevive y lo que hace para sobrevivir es dar clases de pintura. Sus compañeros, que estaban en las mismas filas que él y que también sobrevivieron, pues se inscribieron con él a las clases de pintura. Si bien sus compañeros no eran los mejores pintores del momento, empezaron a darse cuenta que ellos podían expresarse de alguna manera, liberarse de alguna manera de los horrores que vivieron en la guerra. De hecho, las pinturas de Adrian Hill en este momento están en exposición en el Museo de la Guerra Imperial en Londres. Entonces, desde ahí se empezó a dar como que el pie para darse cuenta de que el arte también tiene un efecto terapéutico. Si bien esta herramienta terapéutica es nueva, el reconocimiento de esta terapia es reciente, no es mayor a 20 años, lo cual es prácticamente nada, ¿no? Sin embargo, no tiene validez en todo el mundo. De hecho, en México tampoco cuenta con ninguna validez. Sin embargo, en países de primer mundo, como Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, ya cuenta con ese reconocimiento y también ya es validado como una herramienta terapéutica que puede ser dada por un profesional acreditado. También se percataron que es una valiosa herramienta que sirve para tratar trastornos de la conducta alimentaria, trastornos del consumo de sustancias, trastornos de ansiedad social, evidentemente trastornos de estrés postraumático, deficiencias psíquicas, físicas y motoras, entre otros. Pero ya todo esto, la magia, ¿cómo ayuda como arte terapia a las personas que se están recuperando del COVID? Bueno, pues el arte y la magia en este caso ha demostrado eficiencia en la calidad de vida en los pacientes que se están recuperando de COVID. Si bien se sabe, ahorita las personas que han padecido COVID, muchas de ellas tienen efectos secundarios. ¿Cuáles son esos efectos secundarios? Pues tienen dificultad para pensar, para concentrarse, que en algunas ocasiones se conoce como neblina mental. Tienen problemas para dormir, sensación u hormigueo, pérdida o alteración de la memoria, alteración del gusto o del olfato, muestran depresión y ansiedad, por mencionar algunos. Entonces, la magia ha ayudado a algunos casos a que la gente lo tome como un momento de meditación. Es como si fuera una herramienta de mindfulness, y que ya lo vimos en la sesión anterior. Es decir, hace que estés en el aquí y en el ahora, medites, liberes tu mente
y entonces, por consecuencia, tu cuerpo se ha curado. Pero, ¿cómo actúa la magia como arte terapia? Entonces, a todo esto, primero tengo que saber qué es la magia. Y la magia no es más que una expresión artística y escénica, con el fin de crear ilusiones y efectos que la gente vea increíbles, con el objeto de desafiar la razón, la lógica, la mente y los sentidos. Entonces, la magia es una mezcla de técnicas psicológicas, y muchos de los juegos de magia en realidad son así, mezcla de técnicas psicológicas, en algunos casos químicos, y metodologías artísticas que le ofrecen al consultante o a nuestro paciente una forma para poder expresarse. De alguna manera, decir sus emociones, sus sentimientos, perdón, sus pensamientos y sus conductas, evidentemente cuando esto es canalizado a través de un profesional. Pero ahora sí, ¿cómo la magia ayuda a la rehabilitación a las personas por COVID? ¿Cómo ayuda como arte terapia? Definitivamente la magia es usado como un recurso rehabilitador, es decir, a través de la liberación de las tensiones, de la ansiedad, del estrés, se puede propiciar la relajación del cuerpo. Entonces, eso nos ayuda a acceder a la propia recuperación, es decir, el propio cuerpo va tomando las herramientas que tiene inherentemente para poderse curar. Cuando nuestro paciente o el partícipe toma un papel activo, pues se rompen las inhibiciones, favorece el rapport, es decir, cuando yo estoy haciendo la magia con otra persona, se facilita la comunicación, el rapport, la comunicación, favorece la atención y la memoria de las personas. Pero, ¿y cuáles son los beneficios? Los beneficios tiene muchísimos, es decir, estimula la mente, es decir, estimulación cognitiva y de funciones ejecutivas. ¿Cuáles son esas funciones ejecutivas? Pues esas que nos ayudan a planear, a organizar, a mantener la atención, es decir, un control atencional, fluidez verbal, como lo que estamos haciendo ahorita, velocidad de procesamiento, es decir, cómo vamos pensando y qué vamos diciendo y haciendo a la vez, inhibirnos cuando debemos inhibirnos y desinhibirnos cuando se debe desinhibir, y evidentemente ayuda a la memoria de trabajo. ¿Qué otra cosa? Nos ayuda a favorecer la creatividad, la expresión, la concentración y la satisfacción o sensación de logro. Definitivamente cualquier arte fomenta la creatividad, es decir, yo puedo hacer un juego de magia de una manera, pero otro mago, otra persona que está en terapia, lo va a hacer exactamente diferente. No vamos a tener más que el efecto final como punto de concordancia, pero cada quien lo va a hacer como lo pueda o lo quiera hacer. Favorece la concentración porque definitivamente tengo que estar focalizado, centrado en lo que estoy haciendo, y cuando yo llego, después de un largo proceso de aprendizaje y de práctica, y llego a realizarlo correctamente, pues tengo una sensación de, chin, lo logré, ya la hice, y a lo que sigue. Eso es lo que nos ayuda. Nos ayuda la magia a tener esa sensación de logro. Permite la proyección. Si bien la magia no es un instrumento de medición, parte de ninguna batería, definitivamente nos permite ver las emociones y los sentimientos de una persona, así como cómo lo hace, parte de su personalidad, la forma en la que él es. Como mencionábamos anteriormente, una persona puede hacer un truco de una manera, pero las demás personas la pueden hacer de otra, y cada quien se proyecta cómo es él, su personalidad. También, como ya mencionábamos, se puede expresar emociones, sentimientos y pensamientos cuando las palabras no son una opción. ¿A qué me refiero con esto? Como mencionábamos con Adrián Gil, en ese momento no era opción como que ir con un terapeuta y te voy a platicar de el estrés y el trauma de mi vida. Y muchas personas, aunque van a terapia, pues realmente les es complicado poderse expresar con palabras. Entonces, ¿qué mejor que expresarse a través del arte? Y en este caso específico, a través de la magia. Ya cada individuo, ya cada consultante irá viendo qué
arte es la más adecuada para él. A lo mejor para unos va a ser mucho mejor la magia porque incluso te diviertes haciéndola, pero para otros será la pintura, la música, la poesía, etcétera. Depende de cada persona. Proporciona relajación y diversión. Voy a tomar un poquito de agua. ¿Qué es eso de proporcionar relajación? Pues la persona que está observando un juego de magia realmente se relaja, se divierte, se pone en el presente, está atento a lo que está haciendo la otra persona en la magia. Sin embargo, y paradójicamente, para el que está haciendo la magia es justamente lo contrario. En ese momento tiene estrés, tiene ansiedad, tiene pensamientos de voy a hacerlo todo mal, o depende de qué tipo de público voy a tener o cómo me va a ir. Todos los pensamientos catastróficos que pueda haber en el mundo, en ese momento la persona que se va a presentar a hacer un truco de magia lo puede tener. Pero exactamente en el minuto en el que termina de hacer esa magia, tiene una cantidad de liberación de hormonas de la felicidad, es decir, pues puede liberar dopamina, oxitocina, serotonina y endorfinas, porque realmente cuando tú estás haciendo magia es literalmente como si estuvieras haciendo una actividad física, como si estuvieras corriendo, como si estuvieras haciendo ejercicio. De hecho, lo podríamos comparar como iguales. Cuando terminas de hacer un juego de magia, terminas todo bañado en sudor, pero con un gran sentimiento de felicidad. Además de que te diviertes y las personas que te están viendo también se divierten a su vez. Es una excelente herramienta para problemas psicológicos, como ya hemos hablado en todas las diapositivas anteriores, y problemas afectivos. ¿Cuáles son esos problemas afectivos? En presentaciones anteriores estábamos hablando del trastorno de ansiedad social. Hay muchas personas que realmente les cuesta mucho trabajo establecer, una conversación con alguna persona. Es muy complicado para ellos, sencillamente no es una de sus habilidades. Presentarse, tal vez empezar con un tópico, un tema, algo, es muy complicado. Entonces, la magia ofrece un abrepuertas, un rompedor de hielos impresionante, porque es más fácil llegar con una persona y decirle, oye, ¿te hago un juego de magia? Y lo más probable es que la mayoría de las personas digan que sí. Haces tu juego de magia, la gente se relaja, tú te relajas, empiezan a platicar del juego de magia, la otra persona platica de alguna experiencia y favorece esa convivencia social. Entonces es muy, muy buena la magia, sobre todo para los aspectos de abrir puertas. Es increíblemente maravillosa. Mencionábamos que reduce el miedo, el estrés y la ansiedad, ya que lo hiciste, motiva y rompe la apatía. ¿Cómo hace esto? Bueno, una persona que es terapeuta, específicamente en esta modalidad, pues va a tener un objetivo y una dirección hacia dónde va, cómo quiero enfocar a mi cliente para que esto le ayude terapéuticamente. Es decir, voy a tener un objetivo y voy a motivarte a que lo cumplas. Obviamente, si hay una persona que lo está haciendo por gusto, pues va a ser automotivante, va a tener que buscar esa motivación intrínseca que le ayude a salir adelante con el juego que está aprendiendo. Favorece las habilidades motoras finas y gruesas. ¿A qué nos referimos eso? Pues las habilidades motoras gruesas son esas que implican movimiento de cabeza, de brazos, de piernas, tronco y manejar pues el espacio en el que se encuentra la persona. Cuando hacemos un truco de magia en un escenario o en un lugar amplio que está diseñado para que podamos hacer magia con todo el cuerpo, pues tenemos que manejar todas esas habilidades motoras gruesas para que lo podamos hacer. Es decir, cómo vamos a mover las manos o cómo no las vamos a mover, porque eso es lo que implica la magia. Y en el caso de las habilidades motoras finas, también tiene su peculiaridad, porque en el caso de la magia de cerca, la magia que se hace en una mesa, o los que ahorita están muy de moda, que son los magos callejeros, pues lo hacen muy cerca de ti. ¿Qué implica eso? Pues se necesita tener movimientos que requieren una precisión, que sean específicos y precisos. Es como abotonarse la camisa. Este movimiento de abotonar un botón es una habilidad motora fina. Igual lo es la magia. Es cómo vamos a mover las manos para realizar ese efecto que vaya a ser la ilusión hacia la otra persona.
Eso es lo más importante de las habilidades finas. Y como mencionábamos anteriormente, pues definitivamente mejora el estado de ánimo, porque tenemos una descarga de hormonas de la felicidad que nos hace sentir muy bien, muy felices, y además nos sentimos divertidos, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. ¿Qué podemos concluir con esto? Bueno, pues el arte en general y la magia, en nuestra particularidad, pues nos ayudó en la pandemia acompañándonos, distrayéndonos, alegrándonos y proporcionándonos un gran alivio en el estrés y la ansiedad que nos provocó la pandemia. A todos, creo. Ahí fuimos todos. Nos proporcionó un bálsamo sanador. ¿Y a qué me refiero? No sé si recuerdan los primeros días de la pandemia en donde todos fuimos confinados, los que nos vimos obligados a guardar una cuarentena. Pues mucha gente estaba tan tensa, tan ansiosa, tan miedosa de los sucesos que teníamos alrededor, que empezó a toquear el piano en su balcón. Y el del balcón de enfrente, pues decidió tocar el violín y tal vez alguien se puso a cantar y a lo mejor el de allá, bueno, vi un video de una persona que le encantaba hacer dar clases de yoga en el balcón e incluso vi a dos personas jugando ping pong en un techo, ¿no? O sea, respetando la distancia social. Entonces, ese tipo de arte nos ayudó a bajar un poco el estrés, focalizar nuestra atención cierto tiempo en otra cosa que no fuera el bombardeo de todas las redes sociales, de los medios de comunicación, con realmente noticias estresantes de lo que estaba sucediendo. También, como me hemos mencionado durante toda la presentación, siempre será una forma de expresarse cuando no se puede hacer con palabras. Eso es definitivo. Y además de fomentar la creatividad y la ilusión, siempre va a dar un toque de esperanza a la emergencia que se vivía. No sé si recuerdan en esos momentos también estresantes con las personas que tienen niños pequeños, cómo íbamos a mantener a esos niños pequeños ahí centrados, amarrados en una casa, ¿no? Era muy complicado. ¿Cuál fue una de las soluciones? Pues muchos padres empezaron a comprar jueguitos de varias índoles y también juegos de magia. Entonces, pues haces un juego de magia y mantienes al niño atento a lo que estás haciendo, un poco alejado de lo que existía afuera. Lo mantienes centrado en la magia que estabas haciendo. Entonces, eso fue muy interesante, pero pues no lo ibas a mantener concentrado toda la pandemia, porque realmente la magia no iba a ser eterna. Pero entonces ahí surgía la versión 2. Ya le hiciste el juego de magia, pero ahora le vas a enseñar el juego de magia. Entonces va a haber un proceso de aprendizaje, un proceso de memorización. Vas a tener esa habilidad para estar haciendo el juego. Entonces se, se, se facilitaban muchos procesos, tanto cognitivos como los que hemos hablado de planificar, organizar y mantener la atención. Pero ya todo esto, yo les pregunto, ¿les gusta la magia? Pues espero que sí les guste la magia a todos ustedes. Vamos a poner un video y lo vamos a retomar un poco después. Pongamos un poquito de atención. Vamos a adelantarlo un poquito. ¡Ay! Se me fue. Vamos a adelantarlo un poquito. A partir de aquí. Mm. Oh.
Excelente, está súper padre ese juego de magia, ¿no? Es con unos popotes y es muy fácil de hacer. Vamos a explicarlo. ¿Qué se necesita? Vamos a quitar el desenfoque para que lo podamos ver. Se necesitan 2 popotes completamente normales y unas tijeras, ¿de acuerdo? Entonces, con uno de los popotes, habilidades motoras finas, vamos a cortar el popote por en medio, no sé si se alcance a ver, por en medio. Y vamos a dejar un pedacito, más o menos así, del popote. Ahora, el otro popote, digamos que el pedacito que dejamos sin cortar del popote inicial, ese mismo pedacito lo vamos a cortar en el segundo popote. No tiene que ser con una medición científica, o sea, nada más con cortar ese pedacito. Ahorita podemos ver. Ajá, ahí, cómo están los popotes. ¿De acuerdo? Entonces, por la parte del medio, donde hicimos el corte del popote, lo vamos a enrollar. Espero que se vea correctamente. Si no, a ver, vamos a darle una vueltecita. Para que empecemos a verlo. Ahí se enrolla. Aquí está el final del popote. Entonces, lo vamos a enrollar hasta que lleguemos a la parte que no cortamos. Eso lleva su tiempo, como podemos observar aquí. Nos va a quedar un pedacito así. Muy bien. ¿Cómo vamos a sostener este pedacito? Con el dedo índice y medio vamos a sostener el pedacito que quede bien enrollado, porque si no se nos va a salir. Con el índice y el medio, ahí, vamos a tomar el pedacito que hemos cortado y con el popote que está cortado, lo vamos a poner como si fuera la continuación del popote. Y lo presentamos así, como se puede observar. Espero que se observe bien. Ahí. Entonces, puedes llegar a presentar, tú presentas tu truco de magia como tú quieres, ahí va la creatividad de cada uno, y dices, bueno, tengo un popote, lo voy a cortar. Y, bueno, no sé si se oyó en mi micrófono, pero la idea es que se escuche el sonidito de que algo se cortó. Entonces, lo pones, lo cortas, espero que se haya escuchado, y siempre mantienes, que esto es la parte que en las funciones ejecutivas que tenemos que tener súper presentes, mantener estos dedos ocultando el rollito de popote que tenemos en este lado. Entonces repetimos, cortamos, espero que se haya escuchado, como si lo hubiéramos cortado con los dientes, y mantenemos este popote. Y decimos, como cada quien tenga su creatividad, este popote lo vamos a, con este pedacito de popote lo vamos a reestructurar. Y lo volvemos a dejar completo. Para finalizarlo, pueden usar un vaso de agua normal y fingen, eso es lo importante, fingen que están tomando agua, porque evidentemente no lo pueden hacer porque del lado que está la abertura se les va a caer el agua. Entonces fingen que toman agua, fingen, y obviamente la abertura que quede hacia ustedes. Aprovecho. ¿Qué pudimos observar con este pequeño ejercicio? Primero, todos estuvieron atentos a lo que estaba haciendo. Entonces, sus procesos cognitivos y sus funciones ejecutivas estaban ahí, estaban atentos. Ahorita hicimos un proceso de aprendizaje. Están aprendiendo lo que estoy haciendo. Posteriormente, si gustan hacerlo, lo ensayarán y lo aplicarán. Se va a planificar cómo se hace, es decir, tengo que comprar los popotes, tengo que ir al súper, organizarse. Todas sus funciones ejecutivas, todo lo que estuvimos viendo al inicio,
tienen una repercusión en este sencillo juego de magia, que por cierto no sé si les enseñé bien, pero les volvemos a hacer así, chiquito rápidamente. Ya estamos sobre tiempo. Cuando les queda el pedacito, lo que van a hacer es, no sé cómo ponerlo en la cámara, sencillamente lo van a ir desenrollando aquí, desenrollando con el otro dedo. Y con la otra mano, que sería con la mano, que lo van acomodando de tal suerte que se vea esta imagen. Con un dedo desenrollamos y con el otro le vamos dando forma. Entonces, siempre es muy importante cuando vamos a finalizar una presentación, terminar con una frase relevante. ¿Y cuál es esa frase? Pues Voltaire nos dice, el arte de la medicina consiste en mantener al paciente en buen estado de ánimo mientras la naturaleza le va curando, que es lo que hemos ido hablando en todo este tiempo. Favorecemos a que las propias herramientas del cuerpo puedan ayudarnos a la sanación. Les muestro rápidamente la bibliografía de donde nos apoyamos para hacer esta presentación. Ahora sí que quieren saber de dónde, pausan el video para los que estén grabados. Y les agradezco mucho su participación. No sé si tengan preguntas, desean participar en algo. Bueno, como no hay preguntas, les agradezco muchísimo su participación, su atención. Estamos ya, como mencionaba, sobre tiempo. Me voy, pero no sin antes invitarlos a que sigan en nuestro ciclo de conferencias. Están muy interesantes. Empezamos con otra nueva ponencia el lunes con el psicólogo Esteban Arceo. Entonces los invito a que participen y sigan con nosotros. Les agradezco mucho su atención nuevamente. Hasta luego.